El segundo estadio es que esa roca, tanto mientras se estaba formando como después, se fracturó porque había unas fallas muy grandes por los movimientos tectónicos que había en la Tierra, y a favor de esas fracturas salieron líquidos que venían de más abajo, más profundos, o de forma lateral también, que traían iones de hierro. ¿Qué pasa? Pues que la caliza es una roca que reacciona bastante fácil. Entonces, todos esos fluidos, viniendo por las fracturas durante miles o millones de años, sustituyeron el calcio del carbonato de calcio de la caliza por carbonato de hierro y formaron la siderita. Esa roca que ya tenía siderita, en una fase posterior, cuando la placa europea y la placa ibérica, ya sabéis que las placas de los continentes se van moviendo, cuando tuvieron un movimiento que se fueron juntando, todo eso que era horizontal no le quedó más remedio que plegarse. Al plegarse, parte de esas rocas afloraban en superficie y otras se hundían hacia abajo. Las que afloraban se iban erosionando y se iban alterando. Entonces, la cuarta fase es que esa siderita, que era carbonato de hierro, al estar en la superficie del terreno o muy cerca de la superficie, durante miles, millones de años, se alteró tanto que el carbonato se formó una costra de óxidos de hierro. Y eso es lo que afloraba en la zona de Miribilla, también en la zona de la Arboleda, también en la zona de la mina del Morro, en la zona de Bolueta, todo por aquí. Lo que afloraba al principio eran óxidos de hierro, que habían sufrido todo ese proceso de formación que os he contado de forma muy resumida. Eso nosotros lo estudiamos en toda la carrera, o sea que lo he resumido bastante. Bueno, entonces, lo primero que había ahí arriba, en la zona de San Luis, en la zona de todas las minas que se explotaron aquí, que probablemente muchas de ellas se llegaron a explotar durante la Edad Media, en las ferrerías que había en su día, ferrerías de monte que se llamaban, luego según avanzaron la técnica, se fueron creando las ferrerías de agua, pero al principio ferrerías de monte. Seguro que en la zona de Miribilla y toda esta zona hubo ferrerías de monte. Lo que pasa es que hoy en día no las encontramos. ¿Por qué? Porque se explotaron las minas, ha habido urbanización, todo eso se ha perdido. Pero sí que hay alguna toponimia que habla, pues, por ejemplo, Olabeaga. Cuando se habla de que algo empieza por Ola, significa o ferrería o molino. Y Olabeaga, yo no lo he leído, pero me imagino que seguramente será la ferrería que estaba abajo. Luego, quería decir que probablemente hubo otra que estaba arriba. Si no, no la llamarían la de abajo, digo yo, Entonces, seguramente hubo ferrerías arriba, luego serían ferrerías que no eran de agua, sino que eran de viento, como serían anteriores. O sea que seguramente aquí hubo minería, por lo menos desde la Edad Media, igual incluso anterior. Cuando ya a finales del siglo XIX, ya la minería fue mucho más extensiva, y entonces se explotaron ya los óxidos de la zona de San Luis, de la zona de Bolueta, de la zona de Mina del Morro. Hay planos, luego veréis algunos por aquí, que datan de 1800 y pico. Porque en toda mina, cuando se está explotando una mina, y ya en aquella época también, en 1800 y pico, el minero, el que tiene la concesión, tiene que presentar lo que se llama un plan de labores, que es un documento que explica lo que va a hacer ese año, lo que hizo el año pasado, qué previsiones tiene, y eso hay que presentarlo todos los años. Se pagan unos cánones, se presenta el plan de labores y ahí se dice lo que se va a hacer. Pues tenemos planes de labores que están todavía archivados, los tenemos escaneados, que son de 1800 y pico. Luego en esa época ya hubo una minería que por lo menos está documentada. Hasta esa época tenemos conocimiento, pues, por toponimias, porque uno le dijo a otro y otro a otro y tal, algo se sabe, pero documentado tenemos desde 1800, finales de 1800 y pico, ¿no? Y desde ahí tenemos, en el caso de algunas minas, pues prácticamente hasta la actualidad, con lo cual tenemos una documentación muy buena para ver todo lo que pasó. No os lo voy a contar todo, tampoco me lo sé, ¿no? Bueno, entonces, tenemos cómo se formaron las rocas, cómo se formaron los minerales, y he traído un planito, en el que se ve, no sé si desde allí, pero bueno, os lo explico un poco. ¿Veis? Dos manchas rojas. Este es el mineral que afloraba, en este caso aquí en Miribilla, en la zona de la Peña, y este de aquí es el de la zona de la Arboleda. Aquí no está ni siquiera, o sea, de la Arboleda, de Gallarta. Aquí no está ni siquiera pintado porque probablemente el de Gallarta para este momento ya casi estaba explotado. Pero una cosa muy interesante es ver todos estos cuadraditos que hay aquí. Cada uno de estos cuadraditos es una concesión mineral. Es un permiso que solicitaba alguien para explotar mineral en esa zona. Y si se lo daban, él tenía el derecho a explotarlo en esa zona. No al lado, porque al lado había otro. Y otro, y otro, y otro. Ya veis que hay, pues, cientos. Esto estamos hablando de 1926. En cada época esto podía variar, porque igual uno que había pedido un permiso
pues lo daba de baja, pedía otro. O sea, aquí ha habido un movimiento de permisos de investigación y de explotación de minerales tremendo. En concreto, en esta zona de aquí, pues aquí en 1926 ya estaban activas la mina Julia, que probablemente Emiliano igual habrá trabajado en ella, la mina Malaspera, la mina San Luis, la mina Abandonada, la mina Sílfide. Seguro que a los que sois de por aquí alguna de estas os sonará, porque de hecho aquí arriba hay 3 calles, una que se llama mina Julia, otra que se llama mina San Luis y otra que se llama mina Malaspera. Igual hay incluso alguna más. O sea, Estas trabajaban por ti, eso es. La mina San Luis tenía mucho de explotación a cielo abierto, pero las minas Malaspera y Julia eran explotaciones en subterráneo. Empezaron también siendo a cielo abierto, sobre todo la mina Malaspera. Pero ¿qué pasaba? Que cuando se acabaron los óxidos, lo que había debajo, que no estaba tan afectado por la alteración que os he dicho de la última fase, era siderita, era carbonato de hierro. Entonces eso lo explotaron después de los óxidos, porque el carbonato de hierro tiene menos porcentaje de hierro que el óxido. El óxido llega a tener hasta casi un 70% y el carbonato un 37%. Para explotar el carbonato, se pudo empezar a explotar el carbonato cuando se inventaron los hornos Bessemer, que son los que ya dieron la posibilidad de calcinar el carbonato, enriquecerlo en hierro y explotarlo. Entonces, primero se explotaron los óxidos, que era lo más rico y lo que estaba encima más fácil de coger porque estaba en superficie, tanto aquí como en toda la zona de la Arboleda, como en toda la zona minera, y después se metieron con los carbonatos. Aquí en la exposición que hemos traído, veréis que hay como 2 zonas. He puesto aquí en medio una copia de un plan de labores, lo que os decía que presentaban los mineros, y una zona hacia aquí, donde están los minerales de los que realmente se sacaba mineral. Es decir, los óxidos, aquí en primer lugar, limonita, goetita, también se sacaba hematites, aunque yo no he traído ninguno porque no tengo ninguno así como para exponer, y luego el carbonato, la siderita, el que se calcinaba. Aquí están esos minerales que son los que realmente se explotaban. Esos otros de los planes de labores hacia allí son minerales que han sido recogidos exclusivamente porque son interesantes desde el punto de vista coleccionístico o científico. De aquellos no se sacaba mineral, porque ahí tenemos otros minerales como son calcita, galena, esfalerita. Son minerales que aquí realmente eran poco abundantes, eran anecdóticos, pero que desde el punto de vista de los que somos coleccionistas son muy interesantes porque tienen cristales bien terminados, ya veréis luego si os acercáis, que tienen caras externas, que son, pues bueno, que tienen un cierto valor coleccionístico y patrimonial. Que eso es algo que yo sí quería hoy resaltar, me hubiese gustado que hubiese venido algún político, porque, pues bueno, va a darle un poco de énfasis al patrimonio, ¿no? Todas estas cosas que tenemos aquí, si no las protegemos, y de momento solo las estamos protegiendo los coleccionistas privados, se van a perder. El día que yo tenga 70 años, 80, ¿y qué voy a hacer con mi colección? ¿Dónde la dejo si no hay un sitio donde dejarla? Si mis hijos probablemente la malvenderán o la tirarán o no sabrán qué hacer con ella. Pues eso está pasando desde hace ya mucho tiempo con colecciones privadas que no sabemos qué hacer con ellas porque no tenemos un sitio en Bilbao en concreto donde poder llevarlas, donde poder guardarlas con unas ciertas garantías de que perduren. Me parece que es una pena que ese patrimonio no se pierda. No sé qué más contaros. Luego supongo que hay tiempo para hacer preguntas, ¿no? Yo de momento entonces le doy la palabra, no sé si a Arturo o a Emiliano.